petición de tu pueblo, confiando nosotros solamente te decimos gracias, Padre, porque sabemos que en ti hemos puesto toda nuestra esperanza, y aquellos que se acercan a ti, dice tu palabra, no serán avergonzados. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Démosle palmas al Rey. Quiero contarle que hoy tenemos graduación de los hermanos de la doctrina básica, también hermanos que se han bautizado. Vamos a reconocerles, vamos a bendecirles, y usted dirá ¿por qué? Porque en sí la doctrina, lo que significa la palabra doctrina, es un modo de vida. Y por eso cuando nosotros caminamos o entendemos en el Evangelio, es porque somos adoctrinados de acuerdo a cómo está escrita en la palabra. Y definitivamente eso nos va a llevar a conocer qué es lo que le agrada a Dios, qué manera de nosotros de vivir, y eso se llama testimonio, que somos nosotros testigos de la obra redentora del Señor Jesucristo en nuestra vida. Y para eso los hermanos se sometieron a 30 clases con examen, para que no solo se les da un regalo de diploma, sino que ellos lo que hicieron fue esmerarse, esforzarse para obtener esto. Y no se hace con el propósito de poncharlos o hacerlos quedar mal, sino que se aprenda. Porque realmente creo que esa es la importancia de que podamos nosotros, como decía el Señor Jesucristo, que no solo oyeran, sino que entendieran. Como aquel hombre, hermano, que lo encuentra Felipe y le dice: ¿entiendes lo que lees? Si no tengo quien me explique. Entonces eso es la doctrina, que al leer haya alguien que le explique realmente qué significa eso. Y yo creo que eso es importante en nuestra vida, en el Evangelio, poder lograr entender lo que está escrito. Porque si tomáramos literal lo que está escrito, muchos no tuvieran ojos, muchos no tuvieran manos. Porque la Biblia dice que si tu ojo te es pecado, te es motivo de pecar, arráncatelo. Si alguien lo toma literal, se arranca el ojo, se quedaría ciego. Pero definitivamente Dios obra, hermano, por eso le hablaba en parábolas a aquellos para que pudieran entender el significado de lo que está escrito. Pero yo quiero retomar algo, porque el tiempo me ha avanzado. Y definitivamente que podamos nosotros entender que cada uno de nosotros no ha venido, le decía el viernes, como una casualidad a esta tierra. Cada uno de nosotros Dios nos envió con un propósito. Dios nos ha enviado, hermano, porque tenemos no solo una asignación humana, sino una asignación de parte de Dios. Y qué lindo es que podamos nosotros entender el propósito por el cual fuimos enviados a esta tierra, porque entonces caminaríamos en ese propósito. Si no, estaríamos, hermanos, divagando sin saber el por qué, cuál es mi propósito en esta tierra. Y yo creo que eso es lo importante, porque basado en lo que yo conozco, entonces voy a empezar a tomar decisiones y voy a entender todo aquello que está alrededor mío. Por ejemplo, hermano, como le decía, si alguien va a un trabajo y si alguien, por ejemplo, le toca en cuestión de pintura, le van a decir en la pintura: mire usted, aquí tiene que lijar, aquí se va a llenar de polvo, se va a manchar de pintura, a veces hay olores muy fuertes, es un trabajo que hay que subir escaleras. Y entonces, si usted lo acepta, cuando llega dice: ay no, ¿y por qué escaleras? Porque estaba estipulado en los requisitos de ese trabajo. De la misma manera, cuando venimos al Evangelio, hermano, quisiéramos que solo venimos al Evangelio y en nuestro caminar empiezan a salir flores como en Alicia en el País de las Maravillas. La esposa, hermano, se enamora uno tanto que hasta camina y hasta le dice: mi rey, pase mi amor. No. Y pensamos que se acabó todo. Y entonces nos podemos chocar contra una realidad, porque tenemos un pensamiento que dista de lo que está escrito. Porque no leímos, decía el viernes, el job description de lo que teníamos que hacer, de lo que íbamos a enfrentar. Y entonces podríamos estar frustrándonos en un evangelio que pensaríamos que es paz y amor, y cuando verdaderamente es más guerra.
que desamor. Pero porque no fuimos al punto de lo que Dios nos está llamando. Y eso lo vivieron todos los hombres de la Biblia. Y como yo le decía al principio, esto solo se lo pongo se lo pongo de base, para que el apóstol Pedro estaba hablando de que Dios dice que iba a protegernos por el poder de Dios mediante la fe para la salvación que está preparada para ser revelada en este tiempo. Y si Dios dice que somos protegidos, yo tendría que decirle, ¿por qué alguien protege a alguien? Porque se va a enfrentar a batallas, así como el Señor, cuando el hombre pecó, puso un ángel en el huerto para que protegiéndolo para que nadie entrara. Y entonces Dios nos dice que Él nos va a proteger con su poder mediante la fe, para que al conocer la salvación entendamos que se van a levantar enemigos que van a querer que aquellos que hemos creído, hermano, no le demos la espalda al Señor. No pensamos, como alguien dijo por ahí, venga al evangelio y pare de sufrir. Y es cuando más sufrimos, porque no logramos entender ¿qué es el evangelio? Como le digo, quisiéramos, yo tenía la idea que el evangelio, yo solo aceptaba a Cristo y ya me miraba en unas nubes blancas caminando como así con ángeles. Y definitivamente todo lo contrario. Pero entonces, si Dios nos protege, es para que podamos nosotros entender que en medio del evangelio, lo primero que pasa cuando uno acepta al Señor es que como que le levantan la alfombra de aquellos que barren y echan la basura ahí abajo. Y viene el Señor, nos levanta la alfombra y se da cuenta que hay tantas cosas en nuestro corazón, en nuestros pensamientos. Y entonces Dios, hermano, es como alguien, me acuerdo que hace años mi esposa se quemó, tuvo una quemadura de 3er grado en el pie. Y entonces fuimos con el doctor, hermano, y el doctor le dijo, mire, toda esa piel que se le pegó en su piecito, se la tengo que raspar así como con lija. Y no hay anestesia para eso, así como quien dice, ¿y qué cree? Yo tenía que estar a la par en ese momento. ¿Con quién se desquitó? No, pues no soy yo el que te quemé, le iba a decir, no. Pero le empiezan a raspar para quitarle toda esa carne quemada, todo lo que estaba, pero así a lo vivo. Porque le dice el doctor, no puedo limpiar, digamos, no puedo trabajar sobre esa quemadura si primero no le quito todo eso que se le puede infectar. Y no, imagínese usted los gritos, hermano. Yo ya hasta miraba, ¿qué pensarán que estoy haciéndole? Y yo le decía, ese es el doctor. Pero lo que le quiero marcar es, cuando venimos al evangelio, dice el Señor, yo no puedo trabajar con esta gente que tal vez tiene envidias, celos, amarguras, venganzas, problemas de todo tipo. Antes de que podamos darle, los voy a empezar a limpiar así. Y ahí es donde empieza el evangelio, hermano. Que uno, por eso, porque uno tenía un concepto equivocado, que el venir acá, hermano, se iba a encontrar con ángeles, arcángeles, querubines, serafines. Y nos encontramos con un montón que están iguales o peor que nosotros. Y vienen los roces, pero es que la iglesia, porque la iglesia es común. Jesús no vino por los sanos, vino por los enfermos. Y entonces de una u otra manera todos traemos circunstancias que como en un hospital unos gritan, otros gritan más fuerte y a veces no hay camas. El evangelio, cuando empezamos a entender eso, no nos frustramos, sino que aún en medio de las pruebas, dice la Biblia, aunque seas afligido, si es necesario, con diversas pruebas, regocijáis. ¿Por qué? Porque Dios a todo lo que ha creado lo pasa por pruebas para ver realmente de qué estamos hechos, para ver realmente si hemos entendido. Porque todos los metales, el oro, la plata, todos los metales valiosos, antes de tenerlos usted en su cuello, en su anillo, en su mano, en donde sea, pasan un proceso para quitarles toda la suciedad, la impureza.
los meten en el fuego candente para que entonces tenga un valor, porque logró pasar y entonces es un producto puro. Y usted y yo somos pasados por pruebas para quitar aquellas malas palabras, aquellos malos pensamientos, aquellas malas actitudes, para que entonces podamos nosotros ser un producto acabado en las manos del Señor, como el barro en las manos del alfarero. Y entonces cuando entendemos todo ese proceso, sabemos que es necesario. Por eso aquí dice Pedro que nos regocijemos grandemente, aún en medio de las pruebas, porque sabemos que estamos siendo probados, aprobados, examinados, para que entonces cuando Dios nos use, podamos decirle a aquel que está en pruebas: espérese, no tema, así estuve yo, pero Dios estuvo conmigo. Él estuvo en ese momento, me rescató, aunque yo sentía que nadie estaba, pero supe que Dios estaba conmigo. Pudo lograr entender, así como usted recomienda a los doctores: mire, este sí es bueno, porque me dijo todo. Así es el médico divino que nosotros tenemos. Y entonces todo esto que yo le decía, hermano, que cómo lo amamos, aunque no lo hemos visto, pero sentimos su presencia, porque nos acercamos a Él creyendo, porque el Espíritu Santo que está y habita nos convence, nos está diciendo: alábale, bendícelo, gózate. Y está, porque nadie puede estar a la fuerza, si no es que Dios lo ha traído. Y algunos tal vez venimos al evangelio a la fuerza, sin querer. Y Él dice: me dejé encontrar por aquellos que ni me buscaban, sino que las circunstancias, el doctor no nos hizo esto, los amigos nos abandonaron y así. Y lo único que nos quedaba es voltear al cielo, porque del cielo viene nuestro socorro. Y entender el gran amor que Dios nos ha dado. Pero yo le hablaba esto porque hay una salvación que Dios está poniendo, que está tratando con nosotros. Y definitivamente todo lo que se hablaba en la antigüedad, yo le hablaba. Voy a ir rápido, pero quiero que ponga primera, segunda y tercera, porque esto ya lo veré el viernes. Y que venga conmigo, porque quiero llevarlo a este punto que Dios me ha estado hablando. Porque dice la Biblia que el apóstol Pedro habla de la salvación que los profetas de la antigüedad profetizaron, de la gracia que venía, procurando saber que lo que ellos profetizaban, ¿de quién hablaban? ¿De qué persona? ¿De qué tiempo? Que ellos iban a hablar de Cristo. Mire, en el Antiguo Testamento los profetas de la antigüedad profetizaban de alguien que iba a nacer en Belén, y ellos no sabían de quién. Profetizaban, hermano, el nacimiento, la crucifixión, profetizaban también cómo el Señor iba a resucitar, pero ellos no sabían de quién hablaban. Por eso dice así: procurando saber de qué persona. ¿O no aparece ahí todavía? Y yo hablando solo aquí, hermano. Mire, procurando saber qué persona o tiempo indicaba el Espíritu de Cristo dentro de ellos al predecir los sufrimientos. ¿Cómo es que en el Antiguo Testamento hablaban de Cristo sin que Cristo hubiese manifestado? Y ahorita se lo voy a ir poniendo rápido, pero le digo: venga conmigo, pongámonos en el mismo sentir, porque esto ya lo prediqué el viernes y no me quiero ser repetitivo en esto, porque esto es lo importante de cómo entonces el Señor Jesucristo cumplió su propósito que ya estaba profetizado. Por ejemplo, Lucas, cuando el Señor abre el libro de Lucas, dice, hermano, exactamente, si quiere al final, dice: y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura que habéis oído. Empieza el Señor Jesucristo hablando de cómo el Espíritu estaba sobre Él, lo había ungido para proclamar el evangelio a los pobres, enviar, hermano, libertad a los cautivos y a recuperar la vista a los ciegos, y poner en libertad a los oprimidos, y proclamar un año favorable. Jesús, leyendo el libro de Isaías, se dio cuenta que ahí estaba su llamado, porque ahí mismo dice: hoy se ha cumplido, como quien dice, hoy empieza este ministerio que Dios me dio. Y yo por eso le traslado: usted quiere saber realmente cuál es su propósito en Dios.
Lea las escrituras. Porque Jesús leyendo supo en ese momento que estaba ya habilitado para que ese momento se empezara él a trabajar. Por eso él digo, hoy se cumple. Porque hoy estaba él siendo, hermano, ungido por el Espíritu para cumplir el proceso. Pero qué lindo hubiera sido que en el proceso dijera, desde el momento que tú seas ungido por el Espíritu Santo, lo primero que te va a pasar es que toda la gente va a venir y todos te van a amar y todos te van a hacer caso, y cuando tú prediques todos se van a convertir, y cuando tú llegues todos te van a hacer, se van a someter a tu palabra. No, fue todo lo contrario. Porque los profetas de la antigüedad empezaron a decir, a través de lo que dice Hebreos, hermano, que dice que todo lo que estaba pasando Jesús, Hebreos 17 dice, entonces dije, yo he venido en el rollo del libro que está escrito de mí para hacer la voluntad. Jesús dijo, yo vine porque todo lo que está escrito en tu palabra habla de mí. Diga conmigo, todo lo que está escrito en la palabra es para mí y hablan de mí. Cuando usted conoce y yo conozco, en medio de las circunstancias, no le voy a dar, hermano, voy a poner cosas en contra de las cosas que Dios está haciendo porque pienso que no son para mí. Y entonces empieza el Señor a decir que en medio de los sufrimientos, Lucas 24:26 dice, no era necesario que el Cristo padeciera todas estas cosas. Como todo estaba escrito de él, y en lo que estaba escrito de él decía que él iba a padecer. Ese era el job description, que Cristo iba a padecer. Y entonces, si nosotros somos el cuerpo de Cristo, le tengo buenas noticias. Nosotros vamos a padecer también. Porque lo que le pasó al cuerpo físico le pasa al cuerpo místico. Y empieza el Señor, dice, como comenzando por Moisés y continuando con los profetas, les explicó la referencia a él en todas las escrituras. Y entonces todo estaba pasado, porque empieza el apóstol Pablo en el libro de los Hechos hablando acerca de David, como también Dios había hablado por el profeta David, diciendo que iba a sentar a uno de sus descendientes en su trono. Ahí también Jesús sabía que venía de la descendencia de David, porque le fue profetizado. Y entonces también dice la Biblia que en el Salmo 22 prácticamente escribe David la frase donde dice, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Hablando figurativamente de Jesús. David hablando figurativamente de Jesús, que por un momento Jesús se sintió abandonado. No me conteste, pero ¿cuántas veces nosotros nos hemos sentido abandonados? Cuando nos sentimos que nadie está con nosotros, o pensamos que nadie está con nosotros. Pero si a Jesús le pasó, mi hermano, muchas veces nos ha pasado a nosotros. Pero no es que Dios nos haya abandonado, sino es un sentimiento del alma, porque la promesa de Él es que estaría con nosotros todos los días hasta el fin. Entonces, aunque padre y madre te dejaran, con todo yo te recogeré, dijo el Señor. Y entonces, mire, el versículo 18, repartieron mis vestidos, pues tú no me abandonarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Estaban hablando no solo de la muerte y la resurrección de Jesús en el libro de los Salmos, pero también Isaías dice, despreciado, desechado, varón de dolores, experimentado en quebrantos, como escondidos de él su rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Isaías hablando, mire, y Jesús leyendo lo que ya sabía lo que le iba a acontecer. Porque él mismo dijo, todos los profetas desde Moisés para acá hablan de mí. Y entonces cuando yo leo todo esto,
angustiado, afligido, como cordero mudo fue llevado al matadero. Me doy cuenta que al conocer su propósito, nunca le encontró despropósitos a Dios, sino que era necesario que las pruebas, las tribulaciones, la entrega de Judas, lo iban a abandonar todos. Él lo sabía y por eso nunca retrocedió, sino siguió firme a su llamado. Cuando tú y yo sabemos la firmeza de nuestro llamado, hermano, no cae, aunque caigan 1000 y 10,000, el mal no llegará, porque Dios está cumpliendo el propósito en nosotros. Porque cuando ignoramos el propósito, nos desviamos. Varón de dolores, despreciado. Y también Miqueas 5:2 habla de Belén. Tú, Belén Efrata, mire, aunque eres pequeña entre las familias de Judá, de ti saldrá el que ha ser gobernante. Miqueas hablando, Isaías hablando, Pablo hablando, Moisés hablando. Y por eso Jesús conocía su llamado. Y esto le quiero marcar, porque también Zacarías habla de cómo Judas lo iba a entregar. Habla de cómo lo miraban y cómo lo despreciaron, cómo sus pies y sus manos fueron horadadas. Ya mire, Zacarías, y Jesús lo sabía y sabía lo que tenía que enfrentar. Y por eso, hermano, la Biblia dice que los valientes que arrebatan, porque saben a lo que se van a enfrentar. Aún la Biblia dice que ni las puertas del infierno iban a prevalecer contra la iglesia. Pero aquella iglesia que sabe su propósito, sabe contra quién pelea, sabe cuáles son las circunstancias que se va a enfrentar, sabe lo que le toca vivir este final de los tiempos. Y entonces una iglesia que está sobre eso, porque conoce el tiempo de su visitación, sabe su propósito, sabe su llamado, y sabe que, hermano, que se estarán levantando circunstancias, pruebas, problemas, ríos, todo lo que será. Pero si tu casa está fundada en la roca, esa prevalecerá, porque ese es el principio divino. Y entonces yo les hablaba de los sufrimientos. Sigo hablando porque también Jeremías hablaba, hermano, de un rey justo. Eso solo se lo pongo para que usted ya me tardé 20 minutos, llevo apenas. Híjole, voy muy despacio. Esto lo hablé el viernes. Daniel también habló del Hijo del Hombre. Daniel también, el profeta Moisés también habló de Jesús. Y entonces, como resumen de todo lo que Jesús empezó a decir del tiempo final, le puse esto. Aquí nos quedamos. El profeta Isaías, David, Zacarías, Miqueas, Jeremías, Daniel y Moisés hablaron de los sufrimientos, pero también hablaron de las glorias de Jesús. Entonces Jesús sabía qué es lo que él se iba a enfrentar. Y entonces viene y nos dice a nosotros que mayores cosas haremos. Nos dice: yo me voy, pero no se quedarán solos. Les enviaré al otro Consolador, y Él les enseñará, Él les recordará, Él les revelará todo aquello que deben de hacer. Pero que no se nos olvide que hay circunstancias que son necesarias pasar. Desiertos hay que pasarlos. Ríos hay que pasarlos. Y circunstancias que no nos las podemos quitar. Por más que quisiéramos brincar, no podemos, porque son parte del propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros. Y entonces yo le hablaba de cómo vamos a enfrentar nuestro destino, y de cómo nosotros tenemos este entendimiento de que, así como dice que era necesario que el Cristo padeciera todas estas cosas, aquí vamos a darnos cuenta cómo estamos enfrentando este principio. Porque para saber este principio, yo tengo que saber cómo vine a esta tierra. Porque entonces dice la Biblia que antes de venir a la tierra éramos espíritus. Diga al de la par: tú eras un espíritu. Y entonces Efesios dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestes. Hermano, ¿cuándo está usted estado en la eternidad? ¿Cuántos ni porque usted vuele en un cohete no puede llegar a la eternidad? Porque ahí no se llega. A la luna va a llegar. Y hay algunos que se quedaron en la luna, pero mira, pero ¿en dónde nos bendijo el Señor?
en los lugares celestes, cuando éramos espíritus. Y entonces dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Es que aquí está nuestra identidad. Este cuerpo se va a ir al polvo. El alma va a llegar a un lugar, hermano, de donde van todas las almas de purificación, pero el espíritu vuelve a Dios. Porque aquí dice que Él nos escogió antes de la fundación del mundo. Usted no, por eso nosotros decimos que no somos de esta tierra, sino que antes de venir a la tierra, Dios nos escogió siendo espíritus. Y entonces nos predestinó. Esa palabra predestinar es nos escogió, nos destinó, nos eligió, nos señaló para que por adopción como hijos mediante Jesucristo, como el beneplácito de su voluntad, para la alabanza de su gloria, de su gracia que gratuitamente ha impartido sobre nosotros. Cuando conocemos realmente quiénes somos, vamos entonces a vivir de acuerdo a lo que somos, no a lo que pretendemos ser. Porque esto nos va a llevar a lo que dice la Biblia en Romanos 8:30, que a los que predestinó, a esos también llamó, a los que llamó justificó, y a los que justificó glorificó. Conocía Jesús quién era. Entonces nosotros tenemos que saber que no somos producto de la casualidad. Dígale de la parte, tú no eres una casualidad. Dios te llamó con un propósito. Dios estaba en los cielos, voy a poner a este hombre, a este espíritu en un vientre. Voy a buscar un vientre, voy a buscar unos lomos de un padre para ponerlo ahí, para que entonces ahora pudiéramos entender realmente quiénes somos, para entender que tenemos un Padre que nos ama y que tiene cuidado de nosotros y que siempre estará con nosotros, y que realmente, hermanos, solo estamos de paso, pero un día volveremos al Padre de los espíritus, que es Dios. Pero y entonces le quiero marcar, porque entonces podemos decir, si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Pero entonces le quiero marcar cómo Jesús aguantó todo lo que aguantó. Y si usted y yo somos el cuerpo de Cristo, también tenemos la misma capacidad para resistir y no rechazar el llamado que tenemos de parte de Dios. Porque mire, a Jesús, ¿qué le decían? Que era hijo de fornicación. Porque de aquí decía, vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Y ellos le dijeron, nosotros no somos hijos de fornicación. Como quien dice, tú sí eres. Porque se corrió el rumor de que María estaba embarazada de José y no se habían casado. ¿Qué le estaban diciendo a Jesús? Tú eres un hijo de fornicación. Que María se había ido a vivir con José sin estar casado. Y lo estaban confrontando y le decía, o sea, tú eres casi que eres un bastardo, no eres casado. Hermano, muchos cristianos los ofenden. ¿Qué dijiste? No se baje de la cruz, no pierda su ubicación. ¿Qué les hizo él? Los ignoró, porque él sabía a lo que se iba a enfrentar, a lo que le iban a decir, a cómo lo iban a atacar, para que perdiera el propósito. ¿Qué más le decían a Jesús? Contestaron los judíos y le dijeron, ¿no decimos con razón que tú eres samaritano y que tienes un demonio? Y los samaritanos para los judíos eran aborrecibles. Sus propios hermanos le decían, te aborrecemos por samaritano, y encima de eso estás endemoniado. ¿Y qué hizo Jesús? ¿Qué más le decían? Este no expulsa demonios sino por Belcebú, el príncipe de los demonios. Fíjese, ¿qué
más le decían? Que tenía un demonio. ¿Qué más le decían? Que él era un blasfemo. ¿Qué más le decían? Dice, Jesús se fue a su casa, pero la gran multitud se volvió a reunir y él y sus discípulos ni siquiera tenían tiempo para comer. ¿Y qué? Cuando la familia de Jesús escuchó acerca de esto, fueron a buscarlo para llevárselo, porque decían, se ha vuelto loco. La familia de Jesús lo fueron a buscar. Es que este se ha vuelto loco. Loco, blasfemo, hermano, endemoniado, samaritano, hijo de fornicación. Mira, glotón, bebedor de vino, amigo de recaudadores de impuestos y de pecadores. Mire qué firmita le decían quién era Jesús. Pero ¿sabe qué? Como ya había leído de su predestinación, ya había oído a lo que había venido a hacer, no los tomó en cuenta. Hijo de fornicación, mi Padre está en los cielos. Tú eres samaritano y estás endemoniado. Digan lo que quieran. Como dirían en mi país, talk to the hand. Sino que sabe que siguió firme. Endemoniado, samaritano, loco. Y entonces salió el coro. ¿Qué me importa lo que digan si estoy loco? Si yo todo lo hago para él. Y a veces a nosotros somos una generación de cristal, que nos dicen una cosita, algo tan simple, en el trabajo. ¿Qué culpa tiene Dios si ya no venimos a la iglesia, hermano? Si mire cómo lo trataron. No eres legítimo. Nosotros sí, le decían los fariseos. Mire, y eso se lo estoy diciendo amablemente, porque qué palabras se expresarían con el odio que tenían hacia Jesús. Entonces, ¿qué le quiero decir con esto? Cuando yo conozco mi llamado, mi predestinación, por eso le digo examen de doctrina, porque ahí se aprende realmente una vida de cómo nosotros tenemos que vivir. Por eso el Señor, cuando lo golpearon estos desventurados, todos estos desgraciados, le iba a decir, pero ya no se lo digo, pero todo lo que le dijeron a Jesús, todo lo que le dijeron a Jesús, ¿sabe qué hizo en la cruz del Calvario? Padre, perdónanos porque no saben lo que hacen. Mire qué testimonio. ¿Qué hubiéramos dicho nosotros? Señor, acuérdate, sí, mira, ese. Y como no, todos. Pero muchas veces no necesitamos estar crucificados por eso el Señor dice, mía es la venganza. No. Y yo la ve. Que te digan. Lo que quieren es desviarte. Es más, si los de su propia casa. Por eso aún, perdóneme lo que le voy a decir, si aún dentro de la iglesia alguien le dice algo que no tiene que ver, que le edifique, que le exhorte o que lo consuele, le dice una cosa, eso le va a pasar, porque así le dijeron a mi esposa, espérese que se le pase el primer amor, ahí me va a contar cómo le va en la iglesia. Si usted le pone atención a todo lo malo que le dicen, es porque no ha conocido lo bueno que dice, porque la palabra son buenas nuevas. Esa es la palabra de Dios. Y entonces uno está, hermano, peleando con todo el mundo y desviándose del llamado, porque no conoce hacia dónde va. Y fíjese, ¿qué le decían? Hijo de fornicación, endemoniado, brujo por Belzebú, blasfemo, loco, samaritano, quebrantaba el sábado, glotón, borracho, amigo de pecadores, mentiroso, engañador, falso rey. Se burlaron de él en la cruz. Y como cordero mudo fue llevado al matadero. Igualito a nosotros. Nos dicen algo, que no me digan por qué. Diciendo todavía, hermano. Vaya. Diga conmigo, conocía su propósito. Es que mire,
Las pruebas son para ser aprobados o reprobados. Y a veces en la misma casa nos ponen a prueba. Hermano, usted está esperando en la línea de la cocina y llega un hermanito más macizo y se le pone al frente así. ¡Oh! Y todavía se da vuelta. Dios le bendiga, perdón, estoy ocupado. Y ahí está uno. Y entonces se le sale aquello uno, hermano. Empieza a ponerse uno verde. Puro Hulk. Pase por alto, hombre. Si hay cosas más importantes por las cuales tenemos que gastar la energía. Pero como se nos sale. A ver, platiquemos. Que dijeran eso a nosotros. No, pastor, que Dios los bendiga. Que Dios los guarde y se le olvide dónde los puso. No, tampoco, ¿verdad? Fíjese pues, otro, Lucas, dice este hombre, pero empecemos en el 2:25. Y había en Jerusalén un hombre que se llamaba Simeón. Y este hombre piadoso esperaba la consolación de Israel y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y por el Espíritu Santo se le había revelado que no vería la muerte sin antes ver a Cristo. Mire, qué tremendo. Que no vería muerte. Pudo haber pandemia, pudo haber ciclones, pudo haber tornados, pudo haber lo que hacía, lo que pudiera haber pasado. Que Simeón dijo, yo no me voy a morir. ¿Y pero por qué dices eso? Ya estás viejito, cualquier resfriado te mueres. No. Yo tengo una promesa de Dios. Primero tengo que ver al Cristo, al Señor. Entonces no se desenfocaba Simeón. Y como Simeón quiere decir oír para obedecer, él estaba constante. No importa que siga. Simeón, ya no vayas a la iglesia, ya estás viejito. ¿Y dónde pasaba? Dice, movido por el Espíritu fue al templo. Y cuando los padres del niño Jesús le trajeron para cumplir por el rito de la ley, él tomó al niño en sus brazos y bendijo a Dios y dijo, ahora, Señor, ahora permite que tu siervo se vaya en paz conforme a tu palabra. Como quien dice, ahora sí llegó el momento. Conozco mi tiempo porque ya vi la promesa cumplida por el Espíritu. Pero ¿cuánto tiempo tardó sin que él viera la promesa? ¿Cuánto tiempo ha tardado sin que viéramos una promesa? Señor, tú no me has sanado, pero ¿no estarás sanando tu alma en lugar del cuerpo? ¿No estará el Señor presionando el alma para que nos acerquemos a Él? No por la necesidad de que nos sane, sino por la necesidad de que Él es Dios y Él es Padre. Y no hemos visto nada milagro porque es en el tiempo de Dios. Que no se desvíe realmente lo que nosotros hemos creído, lo que Dios ha dicho por nosotros. Porque si yo veo a estos hombres que le creyeron a Dios, que no les importó exponerse a lo que tenían que exponerse, porque sabían, hermano, que Dios los había llamado con ese propósito. Eso le quiero dejar en su corazón. Usted tiene un propósito en Dios. Usted no solo fue creado, hermano, para ser un número. Usted fue creado para hacer un propósito como papá, como mamá, como hijo, como joven, como congregación, para que los cielos sufran violencia, porque usted se ha levantado con el llamado que tiene de parte de Dios. No se acomode a una vida tan simple en el Evangelio, porque la iglesia del Señor va de gloria en gloria, de poder en poder. Una iglesia que, hermano, que anhela ver las promesas que dijeron para este tiempo final. ¿Cómo vamos a enfrentar este tiempo si no sabemos qué hacer en este tiempo? ¿Cómo nos vamos a enfrentar a las circunstancias adversas como estos hombres que le puse acá? Hebreos 11:33, quienes por la fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, cerraron bocas de leones. A ver, ¿cuántos se han enfrentado con un león?
Si ni su gatito le hace caso. Apagaron la violencia del fuego, escaparon del filo de la espada, siendo débiles fueron hechos fuertes, se hicieron poderosos en la guerra, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Hombres que tenían promesas y pelearon por ellas. Mujeres que tenían promesas y pelearon por ellos. Se hicieron expertos en la guerra, pero no entre hermanos. Expertos en la guerra en un mundo espiritual. Aquello que te está deteniendo, aquel vicio que no te deja en paz, aquella lengua que no te permite estar purificada, aquel sentimiento de odio, de venganza, de rencor, de murmuración. Eso se hace experto uno para poder vencer con todo eso. El adulterio, la fornicación, la pornografía, todo lo que está atacando al pueblo de Dios es porque estos apagaron el fuego de la pasión. Cerraron boca de leones, le cerraron el hocico al diablo. Por eso Jesús decía: hey, yo de ese, así despectivamente hablando el enemigo, no tengo nada, ni donde él se agarre un poquito. Porque estos le creyeron, hicieron ejércitos extranjeros. Que cuando tú te despiertes, el diablo dijo: se despertó este otra vez. Como quien dice: qué batalla la que voy a tener hoy. No que el diablo diga: todavía sigue dormido. Otros experimentaron vituperios, azotes, cadenas, prisiones, apedreados, aserrados, tentados, muertos a espada, anduvieron de aquí para allá cubiertos con pieles de ovejas y de cabras, destruidos, afligidos, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errantes por el desierto, en las montañas, cuevas, cavernas de la tierra. Y todos estos, escúchame bien, habiendo obtenido aprobación por su fe, fueron aprobados por su fe. Pero dice: no obtuvieron la promesa. Pregúnteme: ¿por qué, pastor? Por usted y por mí. Porque Dios había provisto algo mejor para nosotros, hermano. Dele las palmas al Señor. A fin de que ellos no fueran hechos perfectos sin nosotros. Dijo el Señor: ¿saben qué? Les voy a proveer algo mejor. ¿Qué, Señor? Mandaré a mi Hijo para que el que en Él crea no se pierda, sino tenga vida eterna. Y entonces nos va a perfeccionar en medio de las circunstancias, para que nuestra fe, más preciosa que el oro, a través de las pruebas, a través del fuego, sea, hermano, puesta en honor, en honra y alabanza a nuestro Señor Jesucristo. Cuando usted y yo resistimos la tentación, el pecado, la iniquidad, eso le da gloria, honra y honor a Jesucristo, porque hemos entendido que fuimos comprados a precio de sangre. Hay otra mujer que estaba en un tiempo de guerra, persecución, como ahorita le iba a decir, pero es persecución. Perdóneme, aquí no nos están persiguiendo. Usted está sentado en una silla bien acolchonadita, que por poco hasta sueño le da, hasta se hace así, ya solo espera que le dé masajes. Esa no es persecución. Aquí estamos súper. Pero cuando ellos estaban en ese proceso, llega Mardoqueo y le dice: ¿sabes qué? Hay un decreto que Amán, el diablo, que el Señor lo reprenda, viene porque dice que destruya a todos los cristianos. Ayúdenme a predicar y ya voy terminando. Díganle de la parte: quieren destruir. Y aunque diga rechazo, aunque diga reviro en contra, aunque diga lo que diga, el diablo vino a matar, a robar y a destruir. Te quiere destruir de tal cual manera, la que él quiera, porque dice la Biblia que anda como león rugiente viendo a quién se quiere devorar. Así que ese es su propósito. Y entonces dice que ahora viene Esther y le habla a Mardoqueo, le dice: mira Esther, para algo te puso Dios ahí, intercedes.
Y Esther le manda a decir: tú sabes, Mardoqueo, que si yo me presento delante del rey sin ser llamada, mueres. Ese es un decreto. Pero yo me imagino, pero si tu pueblo está a punto de ser destruido, lo están persiguiendo, tu casa está siendo perseguida, tus hijos están siendo perseguidos, tu vida misma, todo te está destruyendo, ¿qué vas a hacer? Entonces le dice: porque si permaneces callada en este tiempo, alivio y liberación vendrá de otro lugar para los judíos. Pero tú y la casa de tu padre pereceréis. Y quién sabe si para una ocasión como esta tú llegaste a ser reina. ¿Qué le quiero decir con esto? Si usted y yo no nos levantamos, de otro lugar va a venir la salvación. Pero hay una consecuencia del que se quede callado. Porque para este tiempo Dios te escogió a ti y me escogió a mí. Para este tiempo, para una ocasión como ahorita, dice otra versión, para un tiempo como este y para esta misma ocasión, Dios te ha escogido. Háblales de tu casa, háblales a tus vecinos, háblales si vas en el metro, háblales en el trabajo, háblales a los tuyos, porque para este tiempo Dios te ha escogido. Póngase de pie. Porque le voy a decir una cosa. Con esto cierro. Y quiero hacerle esta pregunta. ¿Usted sabe por qué está aquí hoy? Quiero que sepa, como empecé diciendo, no es producto de una casualidad. Usted vino, lo invitaron, se perdió, algo pasó que usted viniera acá. Tal vez vino sin querer venir. Como a veces vienen nuestros hijos así como. Pero ellos no se están dando cuenta que el Espíritu que está en este lugar está ministrando su corazón. Porque cuando Jesús agarró a sus discípulos, les dijo una palabra: vosotros no me escogisteis a mí, yo fui el que los escogí a ustedes. Deja en su corazón: a mí me escogió Dios. Mira, pero es que eso te queda en tu corazón. Fuiste escogido no en esta tierra. Tu llamado venía antes de la fundación del mundo. Y tú y yo nos perdimos de aquí para allá. Pero un día volvimos a casa. Éramos los pródigos. Éramos aquellos que tal vez nadie quería. Éramos los mal hablados. Éramos lo peor. Los que nos quedábamos tirados en las calles. Los que a todos éramos los que en el barrio hasta miedo nos tenían. Pero un día vino la voz de Dios. Y solo fue el principio, porque Él te había escogido a ti. Te puso en un vientre a ti. Tal vez alguno de ustedes no conoció a su mamá o a su papá o cualquier cosa, pero fue el vientre que Dios escogió, porque había puesto algún diseño en ti para que tú fueras e hicieras. Porque no solo les dio la indicación y les dice: yo los designaré para que vayas y des fruto, que vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidas en mi Padre, en mi nombre los conceda. Yo los escogí, no los voy a dejar solo, porque cualquier cosa que pidan en mi nombre, mi Padre se los va a dar. Pero les dijo las instrucciones. Escúcheme bien. Les dijo las instrucciones porque no quiero que se confunda. No quiero que, hermano, que piense que es nada más de inflar y hacer vejigas. No. Seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. No los llamó a una vida cómoda, sino a una vida con propósito.
Una vida que iba a llevar muchas veces, hermanos, no solo las el aborrecido, sino dice: si el mundo os aborrece, sabéis que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Aborrecer es amar menos. El cristiano que cae mal por estar haciendo las cosas bien es aborrecible. Porque si eres igual que todos los de allá afuera, entonces no hay diferencia. Si los demás robas, tú no robas. ¿Por qué? Porque te van a aborrecer porque no eres como ellos. Pero estás cumpliendo el propósito que aquel que te escogió, aquel que te llamó, aquel que te predestinó, aquel que puso en ti un llamado. Te expulsarán de la sinagoga. Aún viene la hora que cualquiera que os mate pensará que le sirve a Dios. ¿Por qué cree que están matando tantos cristianos en muchos países? Porque pensarán que están sirviéndole a Dios. Odio, persecución, traición, pobreza, calumnias, encarcelamiento, riesgos de muerte. Les dijo: el rechazo será inevitable. No porque fueran malos, sino porque a él lo rechazarían primero. El odio no sería personal. ¿Sabe por qué el mundo aborrece la luz? Porque expone sus obras. Les digo, se van a levantar un montón de gente con ustedes. ¿Qué más venía en el llamado? No he venido a traer paz sino espada. Los enemigos del hombre serán los de su propia casa. Crearía conflicto en el ambiente familiar. Solo me hice cristiano, hermano, me atacaron por todos lados. Y nos siguen atacando. Dice el dueño de la casa, lo llamaron Belzebú. ¿Cuánto más a los de la casa? ¿Cuánto más a los de la casa? Os entregaréis al concilio, serás llevados ante gobernadores, ante reyes. En el mundo tendréis aflicción, ni un cabello de vuestra cabeza perecerá. No os preocupéis, el Espíritu de vuestro Padre hablará por vosotros. Pero el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Y les dijo: os doy autoridad sobre todo poder del enemigo. No solo les expuso lo que iban ellos a vivir, sino les dijo: les voy a prometer mi presencia, al Espíritu, la protección, la victoria, la recompensa eterna. No les prometió hacer las cosas fáciles, sino les dijo: si creen a esto, van a ver mi gloria. Estás pasando tiempos difíciles. Bienvenido al llamado. Bienvenido al propósito. Se te están levantando, bienvenido al propósito. Hay enfermedad, hay problemas, hay escasez, bienvenido al propósito, porque tu confianza plena tiene que ser en Jehová de los ejércitos. Se han cerrado las puertas, es porque Él está trayendo tu atención. Te están quitando el acomodo, nos están moviendo la alfombra. Es para que volvamos a Dios con todo nuestro corazón. Se te ha puesto un evangelio fácil, sencillo, simple. Estás acomodado. Entonces Dios provoca que se levanten fuerzas contrarias para que el hombre de Dios empiece a pelear la buena batalla. Para que el hombre de Dios entienda cuál es su llamado. No es el llamado que aquí te damos de servidor, de diácono, de anciano, de príncipe. No, es un llamado que viene desde el cielo. A ti te escogieron desde el cielo. A ti te escogió Dios. A ti te escogió Dios. Desde la eternidad te llamó para que cumplieras un propósito, un llamado. Pero ese llamado solo lo vas a cumplir cuando conoces cuáles son las instrucciones, cuando conoces cuáles son los enfrentamientos, cuando conoces cuáles son los propósitos, cuando sabes que las cosas no van bien, cuando sabes que hay mucha tormenta, pero dices: en mi barca va el Salvador, en mi barca está el Señor, en mi barca será Jehová de los ejércitos. Él levantará mi causa, Él levantará mi vida, Él me levantará aún si no tengo fuerzas. El Jehová se levantará a mi favor. Él es el que restaura,
Él es el que levanta, Él es el que ayuda, Él es el que anima, Él es el que te dice: no temas, no desmayes, yo estoy contigo. Esfuérzate, sé valiente, pelea lo que es tuyo, pelea, hazte experto en la guerra. Porque aunque un ejército acampe contra ti, no temas tu corazón, no temas tu corazón. Aunque se levante guerra, aunque se levante enfermedad, aunque se levante persecución, aunque se levante lo que se levante, si Jehová peleará por nosotros, con brazo fuerte, mano extendida, ha enviado a su ángel, el ángel de Jehová, que acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Así que, hermano amado, el llamado es: levántate. No te acomodes. No esperes el llamado del hombre. Mejor acepta la invitación del llamado de Dios. Porque Él es el que te sostiene. Él es el que hace que tu vida sea como la luz de la aurora, vaya en aumento hasta que el día sea perfecto. En el nombre de Jesús, levante sus manitas ahí. Levante sus manitas. Mire, antes de cantar, tal vez hemos estado batallando con nuestras fuerzas. Tal vez estamos hasta cansados de batallar con nuestras fuerzas, cuando esta es una batalla espiritual. Y lo primero que necesitamos en este tiempo es reconocer que tal vez confiamos en caballos, confiamos en nuestra fuerza, confiamos en nuestra economía, confiamos en nuestro trabajo, confiamos en el gobierno, confiamos de muchas maneras. Pero hay que cantemos con todo su corazón. Rindámonos delante de Él. Tal vez estás ahí peleando contra la misma necedad de todos los días. Como que hoy puedas decir: ok, me rindo ya. Entiendo. Rindámonos. No podemos solos. No podemos. En señal de rendición de la que yo me rindo. Yo me rindo a Él. Yo me rindo a Él. Cantemos con todo nuestro corazón una vez más. Hoy rendimos nuestra vida delante de ti. Hoy creemos, Señor, que solo tú, solo tú
administración. ¿Habrá alguien que quiere rendir su vida al Señor esta mañana? ¿Habrá alguien en medio de nosotros que quisiera reconocer al Señor como su Salvador? Si hay alguien en medio de nosotros que se quiera reconciliar, que pueda decirle: Señor, tal vez me desvié, tal vez me acomodé, no sé. Que es una buena mañana para poder decirle: empecemos de nuevo. Es una buena mañana para reconocer que hemos estado peleando tal vez con nuestras fuerzas. Pero hay cosas que son espirituales. Hay cosas que son espirituales. Que tal vez una pastilla te ayuda, pero es espiritual. ¿Habrá alguien más que quisiera reconciliarse con el Señor? ¿Habrá alguien que decirle: Señor, ayúdame en este momento? Ayúdame porque estoy pasando cosas difíciles. Y que tú hoy puedas, Señor, obrar conforme al llamado que estás haciendo. Si hay alguien más, ven al frente. Es una manera de rendirse delante del Señor. Es una manera de reconocer delante del Señor. Es una manera de enfrentar nuestro destino diciéndole: hay áreas que he luchado, he probado todo, pero hoy es una mañana de restauración. Una mañana de volver a empezar. Una mañana de creerle a Dios que no hay otro poder más grande que el poder de nuestro Dios. Dejo la invitación abierta. Si hay alguien que quiere aceptar al Señor, si hay alguien que se quiere reconciliar, es una mañana de oportunidad. Y que en el nombre de Jesús puedas tú, Señor, glorificarte. En el nombre de Jesús, oremos. Padre, gracias por tu pueblo. Gracias por tus hijos que han reconocido, que han anhelado. Obra conforme a su fe. Dígale conmigo: obra conforme a su fe. Trae una nueva oportunidad. Trae un nuevo tiempo. Trae, Señor, ese tiempo de poder restaurar las cosas a su estado original. Pero también, Señor, oramos por estos 14 años de matrimonio en la familia Díaz. El número 14 es buen testimonio. Señor, que seas tú obrando como ese cordel de 3 dobleces. Que ellos dos, cada uno sea uno y tú el tercero. Hoy los bendecimos, Señor, que estos 14 años sean el principio, para que ellos, Señor, no solo puedan ser bendecidos desde la coronilla hasta la planta de sus pies, sino que la unidad, el amor, la comprensión, todo lo que tú derramas, Señor, seas tú edificando su casa, edificando a sus hijos y a sus generaciones. Bendice la obra de sus manos. Bendice, Señor, también a su esposa como corona, Señor, de su esposo. Que los dos, Señor, lleguen a ser uno en todas las cosas. Así los bendecimos, y que estos 14 años sean cada día mejores, Señor. Los bendecimos en el nombre de Jesús. Bendice su espíritu, bendice su alma, pero también bendice, Señor, su cuerpo. Bendícelos a ellos, a sus generaciones. Y que en el nombre de Jesús tú reprendas toda obra de las tinieblas que quiera venir a matar, a robar y a destruir. Y que en su lugar venga, Señor, la bendición de lo alto. Gracias por este tiempo, gracias por este hogar y por este matrimonio. Los bendecimos, bendígalos en el nombre de Jesús. Los bendecimos, Señor, y te rogamos, Señor, que venga siempre tiempos lindos en los matrimonios, pero que también en medio de todas las oraciones oramos por
David Cerón, Señor, trae la sanidad, obra en su salud conforme a tu misericordia, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén, amén y amén. Démosle palmas al Señor. Gloria a Dios.